así que ya estamos aquí. Muy fuerte, después de 1 año y medio volver a casa, pisar Barcelona, estamos que no nos lo creemos. Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos nuevamente en el aeropuerto de Bali, pero no para hacer un viaje, sino que volvemos a casa, a Barcelona. Después de 1 año y casi 6 meses en Bali, hoy toca volver, visitar la familia, los amigos y pasar el invierno en Barcelona. Es una visita porque volveremos a Bali, son 3 meses que vamos a estar fuera, sí. Y luego pues de nuevo a esta isla que nos ha robado el corazón, nos sentimos como en casa aquí. De hecho, nos vamos de aquí teniendo ya el billete de vuelta, así Exacto. Que seguro que volvemos. Pues como siempre vamos a documentar un poco la experiencia. Nos esperan muchas horas de viaje por delante, o sea, ahora mismo son las 2:30 y el primer vuelo lo tenemos a las 7:30. Tenemos un montón de equipaje a facturar y el mostrador no abre hasta las 4:30, por lo que ahora mismo tenemos como 2 horas aquí de espera, por eso también aprovechamos para grabar. Creo que habrá momentos de este viaje que serán más ajetreados, ahora estamos muy tranquilos, pero sí. Tenemos varias escalas y hay escalas de como 1 hora, 1 hora y media, en las que creo que tendremos que correr. En total creo que hacemos 3 vuelos, ¿no? Sí. Hacemos Bali-Singapur, Singapur-Zúrich y Zúrich-Barcelona. Y lo que ha dicho, hay escalas que son 1 hora, así que tendremos que correr y ya nos veréis seguramente. La verdad es que estamos un poco nerviosos y emocionados. Han sido muchos meses fuera de casa y volver, pues... no sé, estamos como con muchas emociones a la vez. Y aparte, esto es una sorpresa para nuestros padres. No tienen ni idea de que estamos volviendo a casa. Bueno, de hecho, hay solo una persona que sabe que volvemos. Exacto. Que es una amiga mía que nos va a recoger en el aeropuerto. El resto del mundo no sabe que volvemos. De hecho, hablamos con nuestros padres hace apenas 2 días por videollamada. Les dijimos planes ficticios que tenemos para la semana que viene. Están segurísimos que estamos en Bali y que no tenemos intención de volver a corto plazo. Así que cuando nos vean en casa en nada, un día, es que yo creo que se van a desmayar. Van a flipar. Sí. Como veis, estas son todas las maletas que llevamos. Básicamente llevamos la casa encima. Ya tenemos ganas de dejarlas facturadas, que son estas 2 de aquí abajo, y despedirnos de un poco de peso. Para vosotros han sido, nada, segundos, pero nosotros hemos estado como 4 o 5 horas en el aeropuerto esperando. Hemos ya dejado las maletas facturadas, que nos han dicho que llegan directamente a Barcelona. Así que la escala de Singapur es muy corta, pero al menos no tendremos que volver a facturar, que eso nos da un poco de miedo. Sí. Así que ahora ya vamos a entrar al avión y para Singapur. De camino a Singapur ya nos hemos puesto una peli mientras vamos a cenar. Chan, chan, chan. Como un curry, arrocito, verduritas y una salsita. Bueno, nada mal. Esto ha sido una sorpresa porque pensábamos que en este vuelo no íbamos a comer nada y de repente dicen: Marta, Eric, hay que comer. Y nosotros así. Así que mira, una cena que no esperábamos. Pero bueno, suponemos que claro, al ser tan largo el vuelo, pues en nuestro caso ya lo saben, que hacemos muchas escalas y nos lo dan, porque no a todos les han dado de comer. Los que ya paran en Singapur, supongo que estos lo cenan en el avión. Pero nosotros sí, así que vamos a aprovechar. Película y curry. Ya hemos llegado a Singapur y ahora estamos a punto de coger un tren que nos va a llevar a la Terminal 3 porque hemos aterrizado a la 1. Y nada, pues vamos a coger el tren que hay dentro del aeropuerto porque este aeropuerto es una locura. Llevamos andado nada, 5 o 10 minutos y hemos visto tantas cosas increíbles en un aeropuerto. Como habéis visto, acabamos de coger el tren y hemos llegado a nuestra terminal y nos ha dejado básicamente delante de las puertas B, que son las que tenemos que coger, así que ahora esperaremos por aquí. Creo que hay que pasar un control, ¿eh? Sí, tiene pinta. Así que pasamos control y a esperar. ¡Qué locura! El escaparate de Louis Vuitton.
Tienen un acuario aquí montado. Esto es otro nivel, ¿eh? Muy bonito. A punto de hacer el boarding y directos al avión. Muy largo este va a ser. Ya estamos en nuestros asientos. Estamos cruzando los dedos para que no venga nadie, porque hay un sitio vacío justo al lado de la ventana. Ojalá esté vacío y podamos aprovechar todo el espacio, porque en los vuelos largos la verdad es que todo espacio es necesario y nunca sobra. Y bueno, ahora ya a esperar, no sé si nos darán de comer. Espero que sí, porque me estoy muriendo de hambre. Yo también. El arroz aquel del vuelo de Bali-Singapur ya lo tengo en los pies, así que sí, ojalá nos den algo de comer. Y ya, sinceramente, película y a dormir. Sí. Bueno, llevamos como media hora ya volando. Es la primera vez que volamos los dos con Swiss. Pensábamos que sería un poquito mejor la aerolínea. De momento no nos está gustando demasiado. No. Muy básica. Pero bueno, si nos lleva a Barcelona, pues es lo que cuenta. Hemos volado con Turkish, por ejemplo, que es bastante mejor. Sí. Son 12 horas de vuelo, pero bueno, nos tenemos que aguantar. Y un ejemplo de esto es que no nos van las pantallas del asiento. Estábamos los dos viendo una peli y nos ha dicho el comandante que durante media hora no hay pantallas. Y ahora hemos visto que los azafatos de vuelo estaban ya llevando los carritos con la comida, así que nos van a dar de cenar. Yo he visto que había queso. ¿Así? Sí. Así que tengo muchas ganas de comer. Ay, mira, ya empieza a funcionar la pantalla. Ahora parece que empieza. Estábamos viendo una película y nos han dejado a medias. Bueno, ni a medias, a un cuarto. A ver si podemos seguir. Bueno, os iremos informando de la cena y de todo. Yes. Y nos acaban de traer la comida. Esto es pasta vegetariana, se supone, aunque bueno, el menú en sí no es vegetariano porque por aquí hay una ensalada que lleva una super gamba y esto pues no nos vamos a comer. Un pan. Esto, o sea, esto en un avión no lo había visto en la vida. Un Babybel. Y esto de aquí que no sé exactamente qué es, si gelatina brownie, no sé. Ya lo descubriremos. Sinceramente tenía esperanzas con el menú, pero tengo que decir que es el peor menú de avión que he visto en mi vida. Aún no lo hemos probado, así que bueno, hay que hacer la cata para confirmar si realmente está bien o mal. Bueno, he comido cosas muy mejores. Pues acabamos de llegar a Zúrich. No hemos grabado más dentro del avión porque realmente no ha pasado nada extraordinario, No. ni la comida era nada del otro mundo. Lo más remarcable es que para desayunar nos han dado una salchicha, Sí. que no hemos comido, y poco más. Realmente Swiss un poco Sí, comparada con otras, pero bueno, es barata, Sí. eso sí, pero el servicio y la experiencia en general mejorable. Pero oye, hemos llegado, sanos y salvos, y ahora estamos buscando la puerta de embarque para ir finalmente a Barcelona. que vamos un poco corriendo Sí. porque tenemos media hora de Media escala. hora clavada. Lo bueno es que el equipaje ya va directo, no tenemos que tocar nada, pero tenemos que andar Sí. un trozo y Tenemos que correr un poco más. sí. Así que llegamos a la puerta y ya continuamos con la retransmisión. Acabamos de despegar de Zúrich y por fin, después de casi un año y medio, volvemos a ver montañas con nieve. Qué ganas teníamos de esto. No nos creemos que este ya sea por fin el último vuelo. Llevamos más de 12 horas por los cielos del No, mundo. más de 12 seguro. 12, 15 quizás. 16, con este Bueno. serán 17 seguro. Muchas horas. Estamos muy cansados pero contentos porque ya falta muy poquito para llegar a Barcelona.
veis, ya hemos llegado a Barcelona y han llegado las 2 maletas facturadas perfectamente. Así que ya estamos aquí. Muy fuerte después de 1 año y medio volver a casa, pisar Barcelona. Estamos que Sí. no nos lo creemos, pero bueno, ha ido todo súper bien. Los vuelos, ninguna incidencia. Estamos cansados, pero bueno, eso es todo. Y ya está, ya estamos aquí. Eso sí, no os preocupéis porque vamos a volver a Bali. Sí. Os lo aseguramos al Sí, 100% sí, en en febrero. breve. Y vais a tener igualmente algunos blogs, seguro, de información y curiosidades que son, creemos, muy necesarios. Así que cosas de Bali vais a tener. Y aparte, pues vlogs que haremos en Barcelona, yendo a esquiar seguramente, de viaje por Europa. Creemos pues que estos meses también vamos a poder ofrecer contenido diferente. Y después ya, pues de vuelta a Bali con más vlogs tropicales. Así que Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!